Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. El fenómeno de los grandes desplazamientos humanos es una de las características más impactantes y dolorosas de las últimas décadas. Millones de refugiados iraquíes, somalíes, libios, subsaharianos cruzando el Mediterráneo en precarias embarcaciones que muchísimas veces naufragan y se hunden, dejando a la deriva a familias enteras. Millones de venezolanos atravesando todas las fronteras de América Latina. Nicaragüenses en Costa Rica, hondureños, cubanos y haitianos viajando hacia los Estados Unidos a través de fronteras de terror como las de Guatemala y México. Todo esto pasaba antes de la llegada del COVID-19. ¿Cómo afecta la pandemia a este fenómeno? ¿Qué pasa con las fronteras cerradas? ¿Qué tan cerradas están las fronteras? De todas estas cosas vamos a conversar ahora con el doctor Carlos Sandoval, periodista especializado en migraciones y catedrático de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias, doctor Sandoval. Buenas noches. Buenas noches, Ernesto, y muy buenas noches a las personas que tienen la disposición de vernos, escucharnos en Canal 13. Doctor Sandoval, el virus no respeta fronteras, pero los países sí. Y una de las primeras medidas de protección fue cerrar fronteras. ¿Cómo afectará este cierre de fronteras los fenómenos migratorios durante la pandemia? Bueno, posiblemente haya personas que estén considerando salir o no, ¿verdad? De sus países, especialmente Centroamérica. Es una situación de muchísima incertidumbre. Por otra parte, yo diría, Ernesto, que las razones que tienen para salir no han acabado. Más bien, las circunstancias son hoy más difíciles. Posiblemente estemos en una zona como de una especie de interregno, de una zona intermedia, en el sentido de que no hay condiciones para quedarse, pero no hay condiciones para salir. Yo temo que esto no va a durar mucho, es decir, que esta transición las personas no la van a sostener mucho. Lo que pasó el fin de semana en El Salvador es muy revelador, y que pronto volverán a intentar salir, ¿verdad? Las circunstancias en México son muy duras. México es uno de los países con una tasa de personas fallecidas respecto del número de personas enfermas altísimo, de manera que hoy Centroamérica nos enseña un rostro aún más doloroso del que ya conocíamos. Don Carlos, en el caso de Costa Rica es desde hace años un corredor migratorio importante de gente que viaja desde el sur del continente hacia la frontera con Estados Unidos. ¿Qué está pasando en fronteras muy calientes como las de México, Estados Unidos o la frontera entre Guatemala y México? Bueno, algo que ocurre, ¿verdad?, es que hay muchos puntos no autorizados de ingreso que en fronteras extensas resultan muy difíciles de verificación por parte de las autoridades, de manera que al tiempo que hay un reconocimiento oficial de que las fronteras están cerradas, la necesidad de no conocer reglas, ¿no? De manera que es probable que en la frontera entre Guatemala y México haya puntos por donde aún se sigue pasando, ¿no? Más difícil es cruzar el territorio de México, porque hay mucha vigilancia en el sur, en los estados mexicanos que son frontera con Guatemala. Hay también mucho control en el norte, de manera que las personas terminan como en una especie de bolsón, es decir, son expulsadas de sus países, pero les es imposible llegar a donde ellas quisieran, que es cruzar la frontera e ingresar a los Estados Unidos. Doctor Sandoval, uno de los temas que usted ha trabajado mucho es el tema de la violencia en Centroamérica, especialmente en El Salvador.
Hoy, ¿cómo ve la crisis humana y penitenciaria que se está viviendo en El Salvador? Bueno, El Salvador tiene rasgos, ¿verdad?, que podríamos recapitular muy rápidamente, ¿verdad? Es el país más pequeño de Centroamérica, con la densidad de población más grande de la región, es decir, más personas viven por metro cuadrado, perdón, y eso hace que, digamos, que en un territorio pequeño convivan muchas personas. El fin de semana hubo un aumento de la tasa de homicidios que fue respondida de una manera, algunos dirán fascista, autoritaria, militarizada por parte del presidente Bukele, que incluso se tradujo en algunas fotografías que hoy le dan la vuelta al mundo, de cientos de personas privadas de libertad, rapada su cabellera, con su torso, bueno, ahí las tenemos en cámara, con su torso desnudo, sentados como en imágenes que nos recuerdan el Holocausto, ¿verdad? Son imágenes difíciles de creer que sean contemporáneas y que sean escenas que apenas nos separan unos cientos de kilómetros de acá de Costa Rica. Esa es la realidad de los presidios en El Salvador, y sin duda algo que podríamos, en lo que podríamos coincidir es que esta no es una manera de salir de la crisis, esta es una manera de contener una crisis que desborda el Estado salvadoreño y que el presidente Bukele le ha dado un matiz marcadamente autoritario que deja muchas preguntas sobre el futuro de la democracia en El Salvador. Completamente precaria la que se vive en El Salvador en términos generales de la sociedad civil expuesta a unos niveles de violencia completamente desorbitados y también la situación que se está viviendo adentro de las cárceles. En donde también hay una situación complicada, muy complicada, es la situación sanitaria en Nicaragua con el COVID-19. Por decirlo de algún modo, es una incógnita. ¿Qué información tiene sobre lo que podría estar ocurriendo en Nicaragua, país también en donde usted ha realizado numerosos estudios sociales? Sí, la principal interrogante que tenemos alrededor del COVID en Nicaragua es justamente que no hay indicadores, ¿verdad? Nicaragua es el país del cual se tiene menos información, no se sabe efectivamente si se están haciendo pruebas y si se estuvieran haciendo, cuántas se han hecho, y entonces los números que se dan sobre personas enfermas de COVID-19 pues son números que no nos dicen nada porque no sabemos cuál es el universo que se ha examinado o del cual tenemos pruebas. Tal vez un indicador fehaciente es el reconocimiento del gobierno de Cuba, el cual ha publicado que personas provenientes de Nicaragua han llegado enfermas de COVID-19 a La Habana, Cuba. De manera que eso podría ser un indicio de que efectivamente hay más casos de los que el gobierno de Nicaragua ha reconocido. Pero más allá de eso, es una enorme incógnita. Hoy los medios de comunicación, la prensa, la televisión, dice Nicaragua que ya hay transmisión comunitaria. El gobierno ha manifestado que hay un incremento de los casos de neumonía, y desde el punto de vista clínico no hay modo de distinguir si efectivamente será neumonía o si será COVID-19, cuyas manifestaciones en algunos casos tienden a guardar muchas similitudes con la neumonía. Muchas personas, doctor Sandoval, temen que ante una eventual crisis sanitaria en Nicaragua, grupos numerosos de personas huyan buscando ayuda en los países vecinos. ¿Cuán probable ve usted un fenómeno de estas características? Bueno, es muy difícil anticiparlo, ¿verdad? Lo que vimos en la Semana Santa, al final de la Semana Santa acá en Costa Rica, con la joven que espera bebé y que venía o solicitó ingreso a Costa Rica,
es una manifestación del riesgo de una escalada de la xenofobia, ¿verdad? Entonces, por una parte, tenemos un problema de salud pública. En segundo lugar, tenemos la enorme irresponsabilidad del gobierno de Nicaragua y tenemos la potencial crisis humanitaria que se puede desencadenar. A mí me parece muy afortunada la decisión de la Caja Costarricense del Seguro Social de instalar en la zona norte un hospital de emergencia previendo el posible arribo de los casos. Y acá el enorme reto que tenemos es cómo no confundir una medida epidemiológica con la xenofobia. Y tal vez, Ernesto, yo aprovecharía para mencionar algo que usualmente escapa o ha escapado de la atención acá en Costa Rica, y es que el número de costarricenses fallecidos en los Estados Unidos duplica el número de personas fallecidas acá en Costa Rica. Es decir, podríamos decir que los costarricenses en los Estados Unidos son ticos latinos o migrantes. Y hoy 12 de nuestros migrantes han fallecido en los Estados Unidos, y yo creo que eso nos podría poner en otra perspectiva esta relación entre migración y la pandemia del COVID-19. Es decir, nuestros compatriotas están muriendo en Estados Unidos, y eso no debería pasar desapercibido. Es algo que no recibe la atención que merecería. Ellos, en general, la mayoría viven en los estados donde la pandemia ha sido implacable, que son New Jersey y Nueva York, y de alguna manera deberíamos colocarnos también en ese otro reverso de la historia, del lado de los que se van y tristemente para ellos y para sus familias han fallecido en los Estados Unidos. Bueno, precisamente, doctor Sandoval, la pandemia no respeta fronteras, pero no se sufre igual en las distintas sectores sociales, en las distintas clases sociales. La mayor carga de muertes en Nueva York y en distintos estados la están sufriendo los latinos precisamente y los afrodescendientes. Así es. En el caso de los Estados Unidos, como usted dice, es evidente que como se ha acostumbrado a decir, estamos en el mismo barco, pero no en las mismas condiciones. Y sin duda, las personas más pobres, más empobrecidas, que en los Estados Unidos claramente está asociado con la condición de ser latino o afrodescendiente, sufren las condiciones más difíciles. De manera que yo diría que por una parte tenemos el enorme reto de evitar la expansión de los casos, pero eso no nos puede llevar a perder la perspectiva humanitaria que tenemos. ¿Cómo hacer esa distinción entre la protección y, por otra parte, separar la protección de un aprovechamiento político y xenofóbico de esta crisis? Es un asunto muy delicado en el cual tenemos que prestar la mayor atención. A mí me dio mucha alegría ver las enormes reacciones al final de la Semana Santa en términos de decir, bueno, esta joven nicaragüense que cruzó la frontera no tiene por qué ser responsable de la irresponsabilidad de quienes gobiernan o mal gobiernan Nicaragua. Y una cosa es el gobierno de Nicaragua con el cual debemos y tenemos que tener enormes discrepancias, y otra cosa es el pueblo nicaragüense que por años ha convivido con nosotros, y de las miles de familias binacionales que viven acá, donde hay papás o mamás nicaragüenses o costarricenses, y las nuevas generaciones de costarricenses cuyos padres o madres son nicaragüenses. Es decir, distinguir el pueblo nicaragüense del gobierno nicaragüense hoy es una tarea importantísima para darle fuerza humanitaria a la política epidemiológica y de salud en esta pandemia. La respuesta en general
del Estado costarricense ha sido de mucha generosidad, tanto en la reacción con la muchacha embarazada que cruzó la frontera, como en la crisis que tuvimos hace muy poco tiempo de extracontinentales y cubanos y haitianos que llegaron, recuerdo claramente, a conformar un núcleo de varios miles de personas en la frontera norte de Costa Rica. Quizás una incógnita, y se la planteo para su análisis, es, usted bien decía al inicio de esta conversación, las razones por las que la gente decide emigrar no cambian. El mundo ha puesto una pausa de unos meses, pero las razones que estaban empujando a estos grandes masas de personas a salir de sus países no se han detenido. No ha cambiado Honduras y estas caravanas que habíamos visto de hondureños y salvadoreños y guatemaltecos tratando de llegar a la border, como dicen en Spanglish, en Estados Unidos, se mantienen. ¿Cuánto aguantará este dique que ha colocado la pandemia? Yo diría que es difícil de estimarlo. Lo que es cierto es que las condiciones que obligan a la gente a salir ahí están, ¿verdad? Una manera de describirlo es que podríamos decir que esta crisis que ha generado la pandemia se instala en crisis previas, ¿no? Es decir, en una enorme exclusión, en una enorme desigualdad, en enormes injusticias. Fíjense ustedes, ahora que usted decía de las caravanas que salen de Honduras, Ernesto, en una colonia que se pobló después de Miche, es decir, hace, digamos, 20 años, un poquito más de 20 años, viven 60,000 personas. La colonia se llama Nueva Capital porque fue un nuevo poblamiento de personas que quedaron sin vivienda por el huracán Miche. En una área, en una colonia de 60,000 personas no hay agua potable. Y estamos hablando de una distancia, digamos, de 30 minutos de la colonia Nueva Capital al centro de Tegucigalpa. Así vive la gente en nuestros países centroamericanos. Y claro, en esas condiciones, salir no es una decisión, es una obligación. Y yo pienso que tarde o temprano volverá a salir la gente. Eso es una realidad. Pero ahora tenemos nuevos escenarios, ¿verdad? Yo señalaría dos respecto de la migración a los Estados Unidos. Uno es que ha aumentado el desempleo enormemente, ¿verdad? Es decir, las posibilidades de encontrar empleo allá se van a hacer más difíciles. Eso tiene una segunda consecuencia y es que va a disminuir el envío de remesas a los países de Centroamérica. Hay que decir que en Centroamérica más o menos, por decir un número aproximado y promedio, alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, es decir, de la producción total de los países centroamericanos, son remesas que vienen de los Estados Unidos. Es decir, hay miles de familias que viven del poquito de dinero que se manda. Y si desciende el empleo, descienden las remesas. Y el tercer elemento que yo quisiera colocar, que no podemos perder de vista, porque con eso empezamos este año, es que hay elecciones en noviembre en los Estados Unidos. Y el presidente Trump, se ha quedado sin el as del naipe, que era el mejoramiento de la economía. Más bien la economía viene de picada. Sus muy erráticas decisiones en esta crisis del COVID-19 tampoco lo presentan. Y hay algunos análisis que dicen que posiblemente el gran tema de estos últimos meses de campaña electoral en los Estados Unidos va a ser nuevamente la migración. Recordemos que hace 4 años fue la retórica del muro lo que potenció la campaña de una persona que a la distancia parecía imposible que llegara a ser presidente. Bueno, hoy posiblemente la migración volverá a instalarse como el gran tema en un país que está perdiendo empleos y que el presidente va a decir, bueno, para garantizar los empleos tenemos que cerrar la frontera para que los recién llegados no quiten los poquitos empleos que quedan. De manera que es un escenario muy difícil, pero igual la gente saldrá porque hay desesperación en Centroamérica. Se viene el bicentenario, pareciera que Centroamérica no tiene luces largas para pensar la igualdad, el desarrollo, la inclusión, la participación, las oportunidades.
Doctor Sandoval, sí, es un panorama muy duro y una encrucijada muy complicada porque se diluye la esperanza o la expectativa del sueño americano que muchas familias centroamericanas de migrantes tienen o tenían. Usted ha trabajado en estudios de opinión con jóvenes en Centroamérica. ¿Cuál es la realidad de la juventud centroamericana? ¿Con qué sueñan los jóvenes en Centroamérica? Sí, por ejemplo, Ernesto, para citar algunos pequeños datos que nos retratan cómo es la situación en Centroamérica. Nosotros hicimos una encuesta ahora un poquito más de 2 años. Le preguntábamos a los muchachos, a las muchachas jóvenes de barrios o de colonias pobres o empobrecidas de las capitales de Centroamérica, si ellos se irían de sus países. Y la mitad nos dijo que si pudieran se irían de sus colonias, es decir, de sus barrios. En Centroamérica se dice más colonias, nosotros decimos más barrios. De sus barrios o de sus colonias sería el 70%. Es decir, 7 de cada 10 cambiaría de residencia y la mitad sería el país. Es decir, hay una desesperación enorme. No se diga en El Salvador, donde la foto que usted mostraba ilustra la enorme preocupación que es la violencia criminal, ¿verdad? Y a esa violencia criminal se le suma podríamos decir, una violencia estructural, es decir, no tener empleo, no poder decir yo vivo en tal barrio en mi solicitud de empleo, porque con solo leer de dónde soy quedo descalificado, porque ese es un lugar que tiene un enorme estigma, un gran prejuicio en términos de conseguir un empleo, así sea un empleo, digamos, no calificado. De manera que mientras no tengamos empleo digno, mientras no tengamos acceso a la salud, acceso a la educación, la situación en Centroamérica va a ser muy difícil. Y para cerrar, se nos viene esta pandemia, ¿no? Que no perdamos de vista que antes de la pandemia ya la vida era terriblemente difícil en Centroamérica. Un panorama desalentador, complicado y a la vez yo me atrevería a calificar de explosivo porque la mitad de los jóvenes de Centroamérica sueñan con irse de sus países, pero no hay a dónde ir. Fronteras cerradas, no hay vuelos, están selladas las fronteras, todo el mundo vigilando. Eso va a meter una enorme presión interna en cada una de nuestras naciones. Sí, habría que decir además que venimos saliendo de un ciclo electoral. En el 2017 hubo elecciones en Honduras y el ciclo electoral se cerró con la segunda vuelta por la decisión de quién sería el presidente en Guatemala el año pasado. Es decir, entre el 2017 y 2019 hubo elecciones en Centroamérica, con la excepción de Nicaragua, que tiene ciclos electorales de 6 años y que tendremos elecciones en Nicaragua el año entrante, ¿verdad? Con una enorme interrogante de si habrá o no elecciones, qué tipo de elecciones, etcétera, etcétera. Pero lo que es cierto es que da la sensación que las clases dirigentes en Centroamérica tienen muy poco que ofrecer en términos de un lanzamiento, un relanzamiento de las oportunidades, de la igualdad, de la equidad en Centroamérica. Yo creo que están muy por debajo de las demandas y de las expectativas de las personas y claro, eso crea una enorme desorientación. Recordemos, por ejemplo, que el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido mencionado en cortes judiciales de la ciudad de Nueva York, dicho sea de paso, por presuntos relacionamientos con el tráfico de sustancias ilícitas. Su hermano está preso, ¿verdad? El hermano del presidente. Es decir, esa es la clase dirigente que tenemos en Centroamérica. Mientras tanto, las personas se quieren ir y, como usted muy bien dice, las fronteras están cerradas. Es decir, lo que podríamos decir es la válvula de escape de Centroamérica, que ha sido la migración, y con ella las remesas se está cerrando y sin duda tomando prestada su imagen. Es una situación explosiva. Muchísimas gracias por su tiempo. Se nos fue en dar un repaso, un vuelo de pájaro
por este tema que es inmenso. Agradecerle su participación en Costa Rica Noticias, el doctor Carlos Sandoval, catedrático de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por hacer televisión pública. Justamente, muchas gracias, don Carlos. A ustedes que están ahí, que nos acompañan durante toda la jornada informativa en la edición de las 6:30 de la mañana, en la edición meridiana y en la edición estelar de las 7 de la noche. Muchas gracias por estar ahí, por permitirnos llegar hasta su casa. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.